Álvaro, la pregunta del millón que se estará planteando todo el mundo es si la fibromialgia se cura. Las manipulaciones no recolocan nada. El dolor no está en el cerebro. Pero claro, ¿cómo se puede medir de forma general el dolor en la gente? Respecto a las pseudoterapias que más se hacen, ¿Y eso tiene algún tipo de relación con lo que se dice siempre de me estoy haciendo mayor? suelen tener hechos traumáticos en la infancia y algún tipo de abuso. A día de hoy desconocemos cuál es la dosis exacta de ejercicio. ¿Cómo crees que habrá evolucionado el estudio y tratamiento del dolor en los próximos 20 años? Dolor es todo aquello que dice una persona cuando dice que siente dolor. Una experiencia tan real como subjetiva, imposible de medir con exactitud y que, sin embargo, nadie siente igual. ¿Cómo se entiende algo que no siempre se ve? Hoy hablamos del dolor, de su subjetividad y sus formas invisibles, con alguien que lo estudia, lo escucha y lo acompaña, Álvaro Pinteño, fisioterapeuta. Él se graduó por la Universidad Alfonso X el Sabio y está especializado en el dolor neuromusculoesquelético, especialmente en aquel que persiste en el tiempo. Álvaro es crítico, comprometido con la verdad y dispuesto a cambiar de opinión cuando se encuentra con mejores hechos y argumentaciones de las que dispone. Justo lo que buscamos en Buenas Migas. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Paula, genial, muy bien. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí, ¿vale? Un placer. Estupendo, Álvaro. Empezando por lo básico y por una cosa que mucha gente tiene normalizada en su día a día, explícanos qué es exactamente el dolor y cuál es su función. Uf, es que creo que sobre esto solamente podría ser el podcast. A día de hoy no podríamos decir exactamente qué es el dolor, ¿vale? Porque una definición del dolor sí que es cierto que no contenta a nadie, pero necesitamos tenerla sobre todo a nivel para poder hacer investigación. No tendría sentido que cada uno hiciese investigación en base a lo que cada uno considera que es el dolor, ¿vale? Entonces, ¿qué es el dolor? Bueno, podemos tener una definición más académica, basándonos en la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, donde sería pues una experiencia emocional, sensorial, desagradable o similar a la asociada a daño tisular real o potencial. Creo que es así, pues la estoy diciendo de memoria, pero sería así. ¿Qué es lo que pasa? Que en el ámbito clínico, pues bueno, lo que nos encontramos muchas veces es la definición que dio en su día una enfermera de paliativo, Margot McCarthy, que es un poco la que habéis dicho en la introducción, que es todo aquello que dice una persona que siente cuando dice que tiene dolor. Entonces, es una experiencia tremendamente compleja, tremendamente subjetiva, donde cada uno la define en base a lo que vive, lo que aprende, la cultura en la que está inmerso en la persona. Nosotros aprendemos a reaccionar al dolor y a esa sensación desde muy pequeñitos en la casa, desde que nos caemos ya automáticamente. Lo que nos dicen es, te duele, te has hecho daño, asociando directamente ese dolor y daño, que siempre van de la mano. Me preguntabas también por la función del dolor, y ahí sí que quizás es donde más controversia nos encontramos. ¿Por qué? Pues mira, tradicionalmente siempre se ha dicho que el dolor es un indicador del estado de los tejidos, es decir, su función sería informarnos de cómo están los tejidos. Sin embargo, si fuese así, ¿vale? Hay veces que no cumple ese criterio, o al menos em, en base a la definición actual que tenemos, pues nos encontramos con muchas paradojas o callejones sin salida, ¿vale? Voy a intentar desengranar esto como en 3 melones gordos, ¿vale? Pero intentaremos soltarlo poquito a poco. Generalmente cuando nos duele algo, ¿vale? Siempre va a ser porque nos hemos hecho daño. O sea, eso hay que dejarlo claro, ¿vale? No vamos a irnos a la excepción ni nada. O sea, cuando te duele algo, casi siempre hay un daño macroscópico, un tisular que va a justificar eso. ¿Cuál es el problema? Que, como hemos dicho antes, la definición del dolor, o como la define la IAS, ¿no? Dice que es una experiencia de daño. Sin embargo, en su taxonomía no viene qué es el daño. Entonces, aquí nos encontramos con una paradoja que mi compañero y admirado es Eduardo Fondevila. Dice que, bueno, el daño puede ser como los quimientos del padrón, que unos pican y otros no. Y no sabemos exactamente cuánto daño tiene que haber para que algo duela o no. Entonces,
hay otros autores, como Mel Zahi-Wall, que bueno, para quien no lo conozca, pues podemos decir que de lo que es el estudio del dolor en contemporáneo son como los padres, su teoría supusieron una gran revolución para el estudio del dolor, como la teoría de la compuerta y demás. Y ellos, basándose en unos estudios que hicieron con soldados y eso, una de sus hipótesis era que el dolor llegaba tarde. Es decir, que no era el resultado de una respuesta inminente a ese daño, sino que si su función es informarnos del estado de los tejidos y sería como esa protección, como esa alarma, una alarma, su función es avisarte antes de que suceda el daño, es decir, que nos debería de doler antes de que nos hubiésemos hecho ese daño. Sin embargo, paradójicamente parece ser que es un poco al revés, que nos duele cuando ya nos hemos hecho ese daño. Entonces, ellos siguen pensando que, en base a esos estudios que hicieron con soldados y demás, mm, que su función es protectora también, pero quizás protectora no tanto para indicarnos de que no hemos hecho daño, sino para iniciar el proceso de restauración de ese daño que se ha cometido, es decir, restaurar la homeostasis perdida. ¿Vale? No sé si conocéis un poco el término de homeostasis, suena chino, estoy hablando Sí, demasiado sí. técnico, ¿vale? Bueno, Es nosotros sí, pero como- yo creo que no está de más explicarlo para los Vale. Sí, visitantes. La homeostasis sería mm, las condiciones óptimas que tiene que tener nuestro organismo para funcionar correctamente, ¿vale? El problema que presenta la homeostasis es que se presenta muchas veces como un concepto estático, como que mm, como un termostato, ¿no? Que regula y siempre está así. Pues ya sabemos que el organismo es un tejido vivo, es decir, uno de los conceptos que quizás cuadran más son la alostasis, que es mantener la homeostasis a través del cambio, a través de hacer predicciones que hace nuestro organismo de cómo puede mantener siempre ese equilibrio interno para que funcione correctamente, ¿no? Volviendo un poco a todo esto, podríamos decir que la función del dolor sería iniciar ese proceso de recuperación una vez que la homeostasis ha sido perdida. Entonces aquí, por eso podemos encontrarnos con pacientes que le hacen pruebas de imágenes donde aparentemente todo está bien, no se descubre un daño macroscópico alterado ni nada, pero la persona dice que tiene dolor y puede ser que lo que haya habido es una desregulación de la homeostasis, es decir, un daño microscópico, si queremos llamar a esa desregulación de la homeostasis como daño, que no ha sido observado y duele. Pero sí. bueno, estos son hipótesis sobre la mesa, esto es un tema candente en debate donde, ya te he dicho, esta pregunta tiene muchísima miga, está atravesada por Sí. muchas paradojas, por muchos callejones sin salida, muchas contradicciones y es bastante complejo. Luego también hay otro concepto muy chulo que a mí me gusta, que se conoce como exaptación, que es a nivel evolutivo, donde nos dice que un rasgo para el que originalmente pues, ha tenido una serie de características, como puede ser esa, indicarnos lo que es el daño a nivel tisular, pues gradualmente va adquiriendo otra serie de propiedades. Y bueno, Sí. nosotros somos mamíferos, desde muy pequeñitos necesitamos de un cuidador, ¿no? Y se ha visto que ese sistema nociceptivo y demás comparte una serie de vínculos con el sistema límbico, con el sistema nervioso autónomo y demás, donde podría haber adquirido también pues, un importante rol social. Entonces, bueno, es bastante complejo, Sí, pero bueno. da para podcast entero, como has dicho al principio. Entonces, has comentado que la inmensa mayoría de las ocasiones sí que es cierto que hay un daño, pues, en un tejido, por ejemplo, pero ¿cuáles son esas excepciones en las que no? ¿Siempre tiene que haber ese daño? Porque yo, por ejemplo, me viene a la cabeza una cosa, siempre me ha llamado mucho la atención, pues, gente que, por ejemplo, ha perdido una extremidad y después sienten dolor en algo que ya no tienen, como puede ser una pierna que le han amputado. Entonces, Pero siempre me ha parecido curiosísimo. ahí sí existe el daño. O sea, en el propio muñón, las terminaciones nerviosas del muñón, hay daño. Ahí hay nocicepción, ¿vale? Mm, La nocicepción básicamente es, nosotros en nuestro cuerpo tenemos nociceptores que son receptores de daño tisular real o potencial, ¿vale? Y la nocicepción sería esa información que recoge esos receptores, ¿vale? Entonces, a día de hoy sabemos que
y tal y como lo define y lo describe la IAS, es que la nocicepción es necesaria, pero parece ser que no es suficiente para experimentar dolor. Y nosotros no podemos equiparar dolor y nocicepción. Partiendo de esa base, una extremidad amputada, el propio muñón, hay nocicepción. Por lo tanto, aunque no podamos correlacionar lo que es dolor y nocicepción, parece ser que ese dolor de miembro fantasma está justificado por esa nocicepción, esa entrada que sigue estando. Ahora bien, lo que comenta de ese dolor de miembro fantasma de siento una pierna, siento un miembro que ya no tengo, parece ser que es porque en el corto plazo no ha dado tiempo suficiente en nuestra representación somatosensorial a nivel cerebral, ¿vale? Dar ese cambio de que desaparezca un miembro que ya no se tiene. Entonces, esa información alterada que llega desde la periferia se reinterpreta en centros superiores y la persona experimenta dolor, ¿vale? Es como intentando juntar un poco lo que hemos hablado al principio, sería como hay una homeostasis que ha sido perdida, el dolor puede aparecer como un proceso, en este caso, de protección básicamente para recuperar todavía pues, esas terminaciones libres nerviosas que están libres. Mm. O sea, De esta en manera el largo ya. plazo eso iría desapareciendo en este Sí, sí, tipo de sí, personas. suele Ah, vale, vale. desaparecer, suele Vale, vale. desaparecer. Vale. Y Sí que es entrando en lo cierto que se que podría cronificar eh, en el tiempo, pero que si se trata bien y eso, el dolor del miembro fantasma suele desaparecer. Incluso hay algunos pacientes, vamos, yo he tratado con pacientes amputados y en ningún momento, cosa muy curiosa tampoco, han experimentado ese dolor. Es decir, que no se suele dar en todo, o sea, se puede dar, pero que hay sí, algunas personas que no lo experimentan. qué curioso, la verdad. Y yendo a lo que es el propio dolor como tal, sabemos que existe el dolor agudo, que es, por ejemplo, pues que me den un puñetazo, me duele, es agudo en el momento, y el dolor crónico. Explícanos qué diferencias hay entre ambos. A ver, el criterio del dolor crónico, tal y como lo conocemos a día de hoy, hace referencia sobre todo a la temporalidad de los signos y síntomas, ¿vale? Normalmente más de 3 meses. Sí que es cierto que después hay varias clasificaciones donde puede aparecer el dolor crónico primario o el dolor crónico secundario, secundario a otra patología, a otra comorbilidad. Y ahí entran muchos de lo que nos encontramos como presentación clínica, ¿vale? Pero esa sería, por así decirlo, la gran diferencia en cuanto a la temporalidad de los signos y síntomas. Sí que es Mm, cierto que a nivel neurofisiológico comparten mecanismos comunes, pero se presentan de diferentes formas, ¿vale? En el dolor crónico, sobre todo, lo que vemos son alteraciones a nivel de neurotransmisores, a nivel de áreas cerebrales, tanto a nivel estructural como funcional de esas áreas cerebrales. Vemos también que hay una mayor participación del sistema límbico y del sistema afectivo. Em, Vemos también alteraciones en la representación somatosensorial. En los circuitos de recompensa también se ven cambios. em, en el sistema de modulación descendente, los pacientes con dolor crónico suelen tener alguna alteración donde prima más lo que es la facilitación descendente, es decir, una mayor liberación de sustancias químicas proinflamatorias que tienden a que esa nocicepción siga estando de forma persistente. Aunque no podamos equipararla, pero bueno, es como echarle más leña al fuego, básicamente, ¿vale? mm. Y esas son, por así decirlo, como las principales características, pero Y, y mm, tú como profesional, ¿cómo abordas una y otra? bueno, primero tienes que conocer a la persona, hacer una buena historia clínica, Mm, ¿vale? Y después nosotros, en la exploración sensorial, tenemos una serie de valoraciones en las que valoramos y vemos si la sensibilidad está alterada. Vemos también a nivel cognitivo emocional, a través de una serie de cuestionarios validados, pues valoramos diferentes aspectos em, que pueden estar pues, en mayor presencia pacientes con dolor crónico respecto a los pacientes con dolor agudo, aunque bueno, aquí también aprovecho para pensar que los factores psicosociales solamente están presentes en personas con dolor crónico y no en personas con dolor agudo es un grave error. Eso es no entender lo que conocemos como el modelo biopsicosocial, ¿no? Y después también hacemos una exploración a nivel motor y funcional, cómo se mueve y cómo se comporta la persona, cómo afronta el dolor y en base a todo ello, pues deducimos. Pero bueno, sobre todo por la exploración sensorial, si el paciente tiene una sumación temporal de estímulo, que sería, si yo aplico una determinados kilos por presión en la zona donde tiene dolor, ¿vale? Si yo hago
10 veces mm, la presión con la misma cantidad y la persona cada vez va diciendo en cada presión que le va doliendo más, pues parece ser que el sistema de modulación endógena podría estar un poco alterado. Porque en condiciones normales, si yo aplico aquí, la sumación temporal de estímulos o debería de quedarse igual o debería de ir a menos. Pero en personas con dolor crónico suele haber alteración. También cuando pasamos diferentes texturas, por ejemplo, un bastoncillo, un algodón, si la persona refiere al roce, dolor, o los cambios de temperatura, de frío y calor, también dolor, esa alodinia, pues también te hacen pensar, ¿qué pasa? Que bueno, en pacientes con dolor agudo también puede haber alteración, sobre todo en dolores neuropáticos. Pero entonces ahí ya entra un poco lo que es el razonamiento clínico del profesional, que bueno, no me mete un poco ahí porque no creo que sea el objetivo del podcast, pero sí hay diferencias y se ve también. Si tú vienes a consulta, ¿no? Y me dices, ahora ayer me caí y me di un golpe, no voy a pensar que tenía un dolor crónico, o sea, fue ayer. Lo normal es que por historia natural, en el momento que pasa esa fase inflamatoria, el dolor tiende a ir a menos. En Ya. el caso ya del dolor crónico, pues suele ser personas que han hecho muchísimas pruebas, lleva ya bastante tiempo con dolor, se ha descartado patología grave, severa, conocida, entonces pues cuadra más esos criterios clínicos. La verdad que tener dolor persistente debe ser durísimo y muy limitante en la vida diaria, me imagino. ¿Del dolor crónico se sale? ¿Se puede curar? Yo he sido paciente con dolor crónico y yo veo sobre todo pacientes con dolor crónico en consulta y yo sé que el dolor crónico se puede curar y yo sé que del dolor crónico se puede salir. Ahora bien, no todas las personas consiguen librarse del dolor. Y esto es un poco más complejo porque aquí tenemos que tener en cuenta el concepto de ciencia de la complejidad que se conoce como ergodicidad, que básicamente es que en condiciones normales, en la ausencia de imprevisto, ¿vale? El tiempo lo cura todo, ¿vale? Entonces, diríamos que esa situación es ergódica. Pero hay determinadas situaciones en las que el paciente tiene una presencia de determinados determinantes sociales, valga la redundancia, como problemas económicos, depresión, no acceso o no se le aplica la ley de cuidados inversos, donde la persona que más necesita ayuda es menos quien lo refiere, problemas de vivienda, o sea, hay un conglomerado ahí de todos los determinantes sociales que afectan a la salud, que están presentes en la persona y mientras de ciertos determinantes sociales, si la persona no tiene las capacidades innatas para poder afrontarlo, para poder salir de él, nosotros no podemos hacer un análisis justo de cómo esta persona ha tenido un problema económico, pero claro, quizás tenía el apoyo social suficiente o tuvo acceso a un préstamo que la otra persona quizás pues no se lo puede tener, lo que sea. O sea, ya sería hipotetizar sobre diferentes escenarios. No puede hacer un análisis justo y ahí sería lo que está mal con el tiempo tiende a ir a peor. Eso no quiere decir que esa persona no pueda salir. Yo aquí sí que es cierto que, bueno, partiendo de la base de que estaría cayendo en el sesgo del superviviente, y tendría a varios casos donde a mí me han demostrado que contra todo pronóstico, o sea, personas en lista de espera por eutanasia, con autolesiones, han dejado, o sea, han tenido una remisión total de lo que es el dolor y sobre todo del sufrimiento. Aquí quizás deberíamos de hacer una distinción entre dolor y sufrimiento, porque parece ser que lo que se aprende y se desaprende es la conducta de afrontamiento al dolor y por mucho que aprendamos sobre dolor, mayor conocimiento del dolor y demás, donde va a tener más influencia que es en el sufrimiento. Pero la sensación como tal de dolor es como yo decir a vosotros que vamos a desaprender el hambre. O me voy a olvidar, o es como de... Y el hambre muchas veces no representa solamente que me estés desnutriendo, sino si tengo ansiedad, pues o sea, el hecho de la comida como tal es un acto social, sobre todo lo primero. Entonces, es una serie de reforzadores también en la conducta de comer, alimentarse, como estás más fuerte, estás más delgado, te veo mejor, te veo peor, que todas esas cosas influyen también en el hábito de alimentación. Pues con el dolor ocurre un poco igual. Entonces, es complejo por eso, pero yo sé que el dolor crónico se puede curar, sobre todo cuando nos encontramos con una persona que tiene
o puede ganar flexibilidad cognitiva, es decir, cómo puedo desapegarme de lo que estoy sintiendo y seguir adaptándome a las actividades de la vida diaria lo mejor posible y seguir disfrutando de esas cosas, ¿vale? Cuando eso se da y la persona va poco a poco reconceptualizando el significado que le da el dolor y ve que puede seguir viviendo y seguir disfrutando de las cosas a pesar de lo que siente, son personas que te suelen decir, me encuentro mucho mejor. La definición de curación o de que está recuperado la define cada paciente conjuntamente en consulta, pero lo más normal que nos solemos encontrar suele ser personas que se sienten recuperadas, que ya no sufren, que siguen sintiendo con muchísima menos intensidad esa sensación dolorosa, aunque sigue estando presente en su vida, pero de forma o sea, como intermitente, que no es continua como lo era antes. Y eso ya es muchísimo. Pero que la sensación dolorosa como tal desaparezca por completo, no. Y hasta lo que yo conozco, ninguna persona lo tiene. O sea, vosotros mismos, mm, por estadística, a lo largo de una semana casi siempre tenemos un episodio de dolor que dura poquito y desaparece por sí solo. Otra cosa es que cómo reaccionamos a ello, la sensación de control que tenemos en lo que está sucediendo y, bueno, ya se irá, hace que yo no pida ayuda. Pero que no pidas ayuda y que no se contabilice no quiere decir que la persona no experimente dolor. Qué curioso, sí, qué interesante. Precisamente, lo mencionabas, queríamos preguntarte por algún caso en el que ese dolor crónico se haya superado. Si te apetece incluso compartir el tuyo o de algún paciente, lo que consideres. Y Mm, aprovecho yo también, Álvaro, a preguntarte, ¿cuál es el más frecuente que se suele ver? bueno, yo aquí también nuevamente estará sesgado por lo que yo veo en consulta y también por el acceso de información y de evidencia científica que yo tengo. Pero sí que es cierto lo que más se suele ver es dolor crónico a nivel lumbar. Sobre todo es a nivel lumbar el donde la prevalencia suele ser más alta. Pero bueno, cuando ya los casos ya se complican mucho, son totalcias, te duele todo. O sea, todo el cuerpo, te duele todo. Y el problema es que muchas veces hay determinados signos y síntomas que convergen con diferentes comorbilidades, como un lupus, como un problema en el tiroides, con un hipotiroidismo de Hashimoto y demás, que parece que son dolores crónicos, pero son dolores crónicos secundarios a una comorbilidad que no está siendo tratada como es debido. Entonces, bueno, me voy a centrar en lo más común que sería caso de dolor lumbar crónico, sobre todo producido por iatrogenia. Básicamente son las consecuencias negativas de la intervención sanitaria. Si queréis hablar de mi caso, no sé si me queréis preguntar algo específico o algo concreto, a mí me gusta siempre hablar de primera mano, pero que Sí, intentaré sí. relacionarlo Eh, también con si te pacientes. apetece hacernos como un poco un resumen, una cronología muy breve de qué tipo de dolor tenías y cómo lo llegaste a mejorar. Vale, bueno, yo lo he contado muchas veces en varias entrevistas y demás. Em, yo cuando empiezo a experimentar dolor, empieza como, bueno, una de las cosas que también se ha estudiado es que casi siempre es de origen desconocido. Es decir, no sabemos achacarlo a exactamente. Yo lo que recuerdo es que, bueno, un día haciendo peso muerto, pues lo típico, te pasas de carga, no sabes diferenciar bien entre si son agujetas fuertes o te has hecho algo de daño, pero lo típico de siempre que mm, acabará desapareciendo con el dolor o sea, con el tiempo por historia natural, lo de siempre. No te preocupa en exceso. Pero claro, ese dolor que empieza así por la zona lumbar, de repente se empieza a irradiar hacia la ingle y de la ingle empieza a ir boca abajo hasta el testículo. Entonces ya empiezas tú con un sufrimiento mucho mayor porque ya no tienes percepción de control. Esto ya no es un dolor conocido. Esto a ver si va a ser algo grave. Yo para aquel entonces tenía varios determinantes sociales gordos, tanto a nivel laboral como a nivel personal, mm, que básicamente lo que estaban haciendo era aumentar mi carga alostática por un estresor de bajo grado, bueno, de bajo medio grado, pero mantenido en el tiempo, ¿vale? Y empieza ese peregrinaje, ¿vale? Yo por aquel entonces trabajaba en una clínica multidisciplinar donde había varios profesionales sanitario en función de su especialidad, alergólogo, podólogo, traumatólogo, y yo le iba preguntando a cada uno. Entonces cada uno me iba dando su visión en base a su especialidad, ¿vale? Pues esto es una histaminosis, pues esto es de la postura, pues esto está analítica, esto no sé qué,
pero aparentemente todo está bien. Entonces yo empiezo a desarrollar una serie de vías de escape, donde sobre todo también desarrollo un TCA, vigorexia y un trastorno ansioso depresivo, pero claro, yo no era consciente de todas esas cosas. Al fin y al cabo son fugas, vías de escape, tú vas compensando, intentando tener control. Como no puedo tener control sobre lo que me está sucediendo y como lo desconozco, ¿dónde tengo control? ¿Entrenando? Pues ahí. ¿Comiendo? Pues en el otro. Entonces, bueno, me tiré así unos 3 años y medio, fui normalizando una serie de conductas que, bueno, esto quizás sí puede ser más interesante por la temática de vuestro podcast. Yo recuerdo, en plena vigorexia con ese TCA, yo, si ahora salíamos a tomarnos algo, yo me metía en el cuarto de baño, me quitaba la camiseta, me miraba en el espejo en función de cómo yo me viese, pues yo basaba mis decisiones nutricionales en eso, pero yo eso en ningún momento lo percibí como tengo un problema, necesito ayuda. O sea, mm, tú vas normalizando una serie de conductas y de cosas que como van poquito a poco en el tiempo, pues son hábitos y ya está. Y yo recuerdo que en consulta estaba tratando a una paciente que era psicóloga, tenía ya bastante confianza con ella y le comenté un poco así y me validó. Me escuchó y me validó y me dijo, ya verás, a ti lo que te pasa es esto. eh, Tiene cierto rasgo de perfeccionista, obsesivo, em, eres hipocondríaco en ese momento. Entonces yo, pues claro, ese perfeccionismo mío también, esa autoexigencia, yo recuerdo por aquel entonces, me compré el manual de psicología de hipocondría, de análisis funcional de la conducta, terapia cognitivo-conductual, todo, y yo iba aplicando cosas en mí, pero por pura supervivencia, ¿sabes? Y le dije lo que estaba haciendo y me dije, mira, yo las herramientas que estás haciendo serían similares a las que te puedes recomendar en consulta o que iniciases con otro, ¿tú cómo te vas a encontrar? Y digo, no, yo es que ahora ya el dolor es muchísimo menor, ya evidentemente hice mi exposición graduada, mi terapia de afrontamiento, y salí por mí mismo, pero sin yo saberlo. Pero, claro, esto es lo de siempre, ¿no? Tú cuando miras atrás es fácil conectar los puntos. Yo te estoy contando mi historia un poco ordenada, pero sí que es cierto que hay veces que cuando me pongo a pensarlo, estaba en un pozo bastante feo, bastante feo, pero bueno, no he tenido tampoco muchas de las cosas que me cuentan mis pacientes, ¿eh? En cuanto a nivel, sobre todo a nivel emocional y eso que se requiere muchas veces, pues, ayuda psicológica en consulta y demás, pero nunca he llegado a desarrollar eso, pero sí que es cierto que, que bueno, que normalizó una serie de conductas que no eran del todo sanas, si lo queremos ver así. Mm. Bueno, pues la verdad es que gracias por contarlo porque seguro que más de uno de los que nos oiga se puede ver, no sé si del todo reflejado, pero una parte seguro que sí, más con el tema gimnasio y demás, que es un poco complejo. El tema gimnasio Em, es es bastante complejo, común. sí. O sea, yo, Mm, paciente que viene a consulta con dolor crónico, es raro, es rarísimo, y sobre todo en personas jóvenes, que no tenga algo de dismorfia corporal. O sea, ya no te voy a decir sí. una vigorexia pero algo de dismorfia corporal se tiene. O sea, es Sí, muy raro. Y ahí tú le haces una serie de preguntas de ¿por qué entregas? Y siempre te dicen, no, ven por salud. Ya es como, bueno, sí. Y acabas ahondando y es lo de siempre. Parece, oye, mira, yo no soy profesional indicado porque no esto, pero sí que sepas que esa carga alostática que tienes en aumento puede venir precedida un poco de todo esto. Si necesitas ayuda complementaria, podemos verlo, pero yo te voy a ayudar sobre todo, que es lo que yo trabajo mucho con los psicólogos, en la gestión de lo que mm, es el entrenamiento y de esa carga alostática, y enseñarle también que lo que es poco mainstream, pero que a veces que en ese tipo de paciente concreto, lo que no tienes que pautar es ejercicio, sino que tienes que pautar es descanso y no sentirse culpable por no ir a entrenar, igual que desde la nutrición sería tómate un trozo de pizza y no te sientas culpable. Igual que para una eso persona es. le tienes que quitar ese trozo de pizza, pues para ese tipo de persona, eh, que se pueda tomar un trozo de pizza y no se sienta culpable, sería lo más indicado. Yo también tuve que pasar por ahí, ¿eh? Pues muy bien, muy buen consejo. Y volviendo de nuevo al tema del dolor, sabemos que es algo muy subjetivo, ¿no? Que varía mucho entre personas, pero claro, ¿cómo se puede medir de forma general el dolor en la gente? Claro, a ver, mm, nosotros tenemos varios cuestionarios validados, ¿vale?
Luego también, bueno, eso que te he dicho antes de la sumación temporal, también contamos con la modulación condicionada del dolor, pero siempre hay, y de media se ha descrito que hay como una discrepancia de unos 3 puntos en la escala EVA, pues, o puede haber. Entonces, nosotros el único problema que tenemos aquí es que no tenemos, o sea, si la experiencia del dolor mm, es subjetiva, nosotros para poder medirla tenemos que quitarle lo que son las cualidades. Entonces ya no es una experiencia de dolor concreta, es como si investigamos sobre el dolor a través de dolor experimental. Es decir, yo te genero dolor, pero tú no tienes dolor. Yo te genero un calambrazo, una quemadura, lo que sea, y valoro qué está sucediendo. Pero eso no es lo mismo que el dolor clínico, acompañado de comorbilidades y demás. Entonces, eso no quiere decir que ese tipo de investigación sea inútil y no sirva. Al revés, muchas de las cosas que conocemos es así, joder. Pero nosotros no tenemos ninguna medida 100% fiable que nos diga esto está sucediendo exactamente. Si yo corrijo esta desregulación hemostática a este nivel concreto, el dolor va a desaparecer. Eso es el gran enigma y eso lo desconocemos. Entonces, ahí entra la subjetividad del paciente y la medimos a través de la historia clínica y del relato. Pero nuevamente, también sabemos que los pacientes, y yo me incluyo también, no somos muy fiables. Entonces hay una tremenda pulsión ahí. Yo la trato de representar cuando doy formaciones, ¿no? Como el verdadero problema que nos encontramos en clínica es la verdad subjetiva de lo que dice el paciente que siente cuando dice que tiene dolor y después la verdad objetiva del clínico que juzga y le dice lo que cree que está pasando en base a lo que le cuenta. Entonces, en ese tira y afloja, ¿vale? Tenemos que llegar a un acuerdo en base a, oye, a la mejor evidencia disponible, la propia experiencia clínica del paciente, o sea, el profesional, perdón, y las preferencias del paciente, pues se llega a un acuerdo que se esa práctica basada en la evidencia de, oye, mira, casi siempre sabemos muy bien lo que no es en vez de lo que es, ¿sabes? Entonces lo que vamos descartando es hacer un diagnóstico diferencial en base desde lo más grave que puede estar pasando a lo que no. Pero, Sí. ¿cómo podemos saber o cómo podemos medir el dolor? Bueno, a nivel de investigación clínica sí se puede medir de muchas formas, pero a nivel clínico, las Difícil. herramientas que tenemos son limitadas. Tenemos una escala EVA que te dice cuánto te duele del 1 al 10 y hasta los propios pacientes te lo dicen, se pone, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre un 6 y un 8 o entre un 6 y un 7? Claro. Y ya empezamos nosotros a condicionarles en base a nuestra experiencia. No, pues mira, si el 10 es el mayor dolor de lo posible que te puedes imaginar. Aquí también uno de los problemas que presenta la escala numérica, EVA, eh, es que intentar cuantificar el dolor del 1 al 10 nos encontramos también con algunas paradojas de esas que son interesantes. Por un lado, eh, en varios estudios se ve que personas que describen el dolor como un 7/10 lo siguen tolerando. Sin embargo, que hay otras personas que no lo toleran. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No lo sabemos. Hay personas que lo toleran y personas que no lo toleran. Y también preguntarle constantemente a una persona cuánto le duele reduce el dolor a una variable solamente, si hablamos que es una experiencia compleja, multidimensional, que hay que tener en cuenta varias cosas, aquí lo estamos solamente reduciendo a la dimensión sensorial discriminativa, la intensidad del dolor, a cuánto te duele, y mm, poco a poco va metiendo el mensaje implícito de que estar libre de dolor, es decir, no sentir nada, es el objetivo terapéutico. Y aquí tengo o cuento siempre la anécdota de un paciente mío que me lo pautaba, o sea, que cuando me daba ya los feedbacks y eso, pero hoy súper bien, dolor 0,5. Era como, ostras, ¿cuál es la diferencia entre un 1? Y era como, no, a ver, que siento algo, pero que mínimo, mínimo, mínimo que no me preocupa. Digo, bueno, Uy, pues dime eso, pero realmente me da un poco igual. Ya me diga un 2,3, un ya. 2,5, ¿sabes? Eh, Suelen ser en perfiles muy rígidos, cognitivos, muy perfeccionistas y muy hipervigilantes en Ya, eso. es que, o sea, yo supongo que depende un poco como de la referencia que cada uno tome, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a veces, pues eso, que a lo mejor me lo ha preguntado mi fisio o lo que sea, siempre pienso como, bueno, podría estar peor. Entonces incluso tiendo como a bajarlo, o sea, a lo mejor a priori hubiera dicho el número y luego digo, bueno, podría estar peor, menos. Es Entonces, que al claro, final, tú ahí estás describiendo también un poco el efectos autor que se conocen, ¿no? Que es que, o sea, tú no quieres quedar tampoco mal con tu fisio. Él se está esforzando, tú ahí estás viendo que tú dices, bueno, pues, y los pacientes muchas veces un poco medio mienten o medio relativizan mucho las cosas para que
no se sienta tampoco del todo mal. Yo en consulta, sobre todo en la valoración no tanto, ¿no? Pero ya después, a partir ya de la segunda sesión y demás, yo hablo siempre de tu dolor es tolerable o no es tolerable, y eso lo mezclo con la confianza y seguridad percibida en su cuerpo. Y yo trabajo desde ahí, o sea, desde si lo toleras o no lo toleras, los síntomas a posteriori y según la confianza percibida que tú tengas en tu cuerpo y ese autocontrol. Y en base a ello, pues hacemos como una especie de gráfica de fenotipo y el paciente va tirando muchísimo mejor porque además es algo que es dinámico. O sea, tú imagínate que vamos a pautar un entrenamiento, ¿vale? Y tú me dices, a ver, es que siento un dolor 5/10. Y las recomendaciones según la guía química es no hacer ejercicio por encima de 4/10. O sea, ¿qué hago? ¿Bajo carga? No, es como, oye, ¿tú lo toleras? ¿Te sientes segura y confiada en ese momento? Sí. Empieza gradualmente y si va bajando y tu seguridad, confianza va aumentando, ve progresando y viceversa. Puedes empezar como si no pasase nada y de repente en mitad del entrenamiento o en la segunda serie, el dolor lo tolera, pero te empieza a preocupar, ya no tienes tanta confianza y seguridad, pues entonces tendrás que o mantener la carga o bajarla. Entonces, también se trata de enseñarle al paciente. Claro, y precisamente en relación a la tolerancia, ¿hasta qué punto puede variar entre personas? ¿O qué características también son las que las afectan? Porque no sé si, por ejemplo, de manera general, hay alguna diferencia en la tolerancia al dolor entre hombres y mujeres, o en la historia previa que yo tenga de dolor. A ver, entre hombres y mujeres hay diferencia. Yo sé que esto es un poco políticamente correcto, pero sí hay. Mm, Se desconocen exactamente por qué, aunque hay bastantes hipótesis y demás en relación a la diferencia que hay en cuanto a las hormonas, por ejemplo, ¿vale? Parece ser que las mujeres son, por un lado, más constantes, independientemente del contexto, y el hombre parece ser que, dependiendo del contexto, es capaz de modularlo, ¿no? Pero también las mujeres parece ser que son más sensibles al dolor y que sus conductas de afrontamiento son un poco más, no es o sea, son más disfuncionales, vamos a llamarlas así, en relación a los hombres. Claro, esto también a su vez está reforzado por los propios sesgos de género. Nosotros cuando vamos a consulta, el hombre y la mujer van con el mismo dolor abdominal y al hombre tiende a dársele analgésico antes que a la mujer. Y al hombre se le tiende a recomendar a que su dolor interfiera lo menos posible en la actividad de su vida diaria, a la mujer se le tiene que también dar un poco más reposo. Entonces, junto a todas estas cosas, pues ya tenemos el batiburrí y el cóctel perfecto de las diferencias. Pero, por ejemplo, el estudio que suelo comentar también muchas veces en las formaciones, que se ríen mucho, es que aquí hablamos de hombres y mujeres sanos sin dolor, ¿vale? Y hacemos una prueba de dolor experimental donde vamos a inducirle dolor a las personas. Entonces, al hombre, si la prueba se la hace su propia mujer, tiende a quejarse antes. Si se la hace otra persona o otra mujer, tiende a tolerar más el dolor. A la mujer da un poco igual quien se la haga, que básicamente casi siempre tolera la misma escala. Es como muy constante independientemente del contexto, pero el hombre no. El hombre, en Qué función de fuerte. si hay cierta más competitividad o no por medio, si se lo hace su mujer o no, o sea, el típico meme, ¿no? Pero yo cuando me pongo malo, con la fiebre parece que me estoy muriendo, o sea, y, Efectivamente. y es que eso es así, pero, o sea, Sí, creo que hay cosas Meme que real. no necesitan más de estudio científico, o sea, el orden sería las cosas que saben nuestras abuelas de toda la vida, luego los sabios de la montaña y después ya la evidencia científica, ¿sabes? madre mía. La Es que es pirámide, total. las Sí, es que total, que la pareja siempre pasa. A mí me pasa siempre, de verdad, hombres, paren ya. Bueno, Sí, sí, pasa, el pasa. dolor, decíamos, es una cuestión de expectativas. ¿Cómo puede afectar la percepción del dolor, la comunicación del fisio? O sea, lo que me diga mi fisio, entiendo que me va a afectar, ¿no? Por ejemplo, si me dice que el diagnóstico es más grave o que voy a tardar más, me hará pensar que tengo más dolor o menos. Mm. Aquí, para que se entienda bien, creo que lo expresó muy bien el fisioterapeuta Jeremy Lewis. O sea, él, una formación, es que ya no recuerdo bien si lo recogió en una formación o en algún paper suyo, no recuerdo exactamente bien, pero lo que decía básicamente que si el traumatólogo te dice, oye, necesitas cirugía para tu dolor lumbar, pero puedes probar con fisioterapia. O sea, tú no quieres probar nada. Tú lo que quieres que es lo mejor que te han dicho para la salud. Entonces, la forma
el que explicamos al paciente qué le pasa va a influir en el tipo de tratamiento que busca y los resultados que espera también de ese tratamiento. Entonces, claro que es importante, es súper importante, vamos. Pasa que es algo que suele pasar desapercibido. Mm. Y una pregunta clave también, ¿el dolor está en el cerebro o está realmente donde nos duele o está en ambos? ¿Qué dice la evidencia ahora mismo? El dolor no está en el cerebro. O sea, eso de no pain, no pay, es decir, conocer el dolor, desaparecerá el dolor, como el hambre, ¿dónde está? En el estómago, en el cerebro, la garganta, Mm, en la sequedad de la boca está en la deshidratación, ¿dónde está? O sea, sí que es cierto que el cerebro es un órgano de bastante relevancia, de complejidad, desconocemos perfectamente, o sea, cómo funciona, lo desconocemos. Conocemos muchas cosas, conocemos más sobre lo que no conocemos, pero no podemos decir exactamente que el dolor se encuentra alojado en esto. Sí que es cierto que todo parece ser que converge ahí, pero bueno, también pasan muchas cosas en la periferia, que si no pasa en la periferia no puede llegar ahí. Entonces, como bueno, intentar. A mí es que este dualismo yo lo entiendo por la necesidad que tiene el ser humano de reducir las cosas como si el organismo fuese un reloj, ¿sabes? Yo estudio las partes por separado y en función de eso, pues puedo hacer el todo. Bueno, el organismo no funciona así porque obvia diferentes dimensiones como la neuroplasticidad, como la multidimensionalidad, como por ejemplo la serotonina me puede amplificar lo que es la nocicepción en unos contextos y me la puede disminuir en otros contextos. Entonces, hay veces que vamos a ver determinadas cosas que pueden estar amplificándolo o puede estar disminuyéndolo. Entonces, se dice que el dolor está en la persona. Yo sé que queda como muy bonito o muy abstracto, pero ¿dónde está el dolor? No lo sé. Además que también es curioso porque imagínate que viene a consulta, ¿no? Y me dice, ahora es que me duele el codo. Y yo empiezo, ¿no? Porque en el cerebro se una serie de cambios, no sé qué. Y dice, yo, pero a mí duele el codo. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Que lo que tengo mal y lo que tengo alterado es el cerebro? Entonces, a mí me gusta mucho que cada vez investigo más sobre estas cosas, sobre que me intereso más por estos temas, pero después, en la consulta o cómo se lleva a la práctica, todavía no terminamos de hacerlo del todo bien. Y yo he caído mucho en esto, sobre todo al principio, en estos errores de la falacia mereológica, de atribuir al cerebro propiedades que solamente puede hacer el ser humano, como el cerebro decide, el cerebro piensa, eh, pero no es así. Y lo voy a tratar un poco a la persona, oye, ¿dónde tienes este problema? ¿Dónde te aparece? Y voy a ayudarte que en esa conducta de afrontamiento, que es lo que básicamente hacemos. mm. ¿Y cuáles dirías, Álvaro, que son los principales mitos sobre el dolor? Los 2 o 3 principales. Uf, mira, mm, en su día tuvo mucha calada y era necesario decir que daño en el tejido no implica dolor, ¿vale? Pero también podríamos decir que hoy día ya se ha convertido en un mito de que decir eso, daño en el tejido no implica dolor y no saber argumentar el por qué es uno de los principales mitos. Porque cuando te duele algo, lo más probable es que haya un daño macroscópico. Y tan peligroso es decirle a una persona que no tiene nada cuando tiene algo grave, como decirle que tiene algo grave cuando no tiene nada. Entonces yo ahí prefiero ser un poco prudente y acogerme al juramento hipocrático del primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Y creo que es mejor confesar un poco ahí socráticamente, aunque sea a través de preguntas, lo que se desconoce, ¿vale? Ese sería uno. Otro de los grandes mitos, no me voy a los típicos, me voy un poco a lo que quizás más transferencia puede tener en consulta. La postura. ¿La postura importa? Sí, pero quizás no tanto como pensábamos. Y nuevamente, tan peligroso es decirle a una persona que la postura es un mito y no pasa nada cuando verdaderamente se puede tener una transferencia, como si no. Pero por norma general, oficinistas, personas que pasamos mucho tiempo delante del ordenador y demás, decirle que te duele por la postura, pues bueno, parece ser que la explicación más plausible, más parsimoniosa, sería un dolor de tipo isquémico, es decir, te duele porque llevas mucho tiempo en una determinada posición, el pH de tu sangre cambia, se vuelve más ácido
y esos quimiorreceptores, esos mecanorreceptores se activan, te generan esa sensación para nuevamente. ¿Cuál es la función del dolor? Casi siempre indicar que se ha perdido la homeostasis perdida. Te mueves, cambias un poco de posición y el dolor desaparece, ¿no? Pues eso Mm, pues seguramente no sea por la postura. Ahora bien, si tengo una discrepancia de 2 centímetros de una pierna respecto a la otra y tengo una postura alterada, pues vale, quizás ahí sí que tenemos que poner una ligera alza o tenemos que valorar otro tipo de cosas. Pero hay que saber muy bien, y esto solamente es posible a través de valoraciones, aún así, vamos con mucha incertidumbre, saber diferenciar cuando esas compensaciones posturales o alteraciones en la biomecánica se deben por hábitos ya de conducta consagrados o por adaptaciones, o casualmente son la causa del problema. Casi siempre que nos encontramos con una alteración biomecánica que es causa, si tú corriges y modificas, mejora bastante o incluso desaparece, y si no, el dolor sigue estando, ¿sabes? Pero bueno, aún así también no es tan sencillo como eso. Y el otro mito que te diría, sí, porque aún así, aunque se diga mucho, nunca está de más. Las manipulaciones. Las manipulaciones no recolocan nada, ¿vale? Las manipulaciones vertebrales, los chasquidos articulares y demás, no recoloca nada que está fuera de su sitio en su sitio. ¿Eso quiere decir que no tengo un potente efecto hipoalésico? Sí, muy en el corto plazo. De hecho, es una herramienta terapéutica para disminuir síntomas en el corto plazo, te abre una ventana de oportunidad de poder trabajar con el paciente, iniciarte en determinados movimientos que por tener menos dolor podía tenerlo. Pero bueno, respecto a la manipulación también se ha visto que mm, esa manipulación en presencia de personas con mala expectativa a la técnica no tiene el efecto hipoalgésico deseado. Y que parece ser que, como toda terapia, depende un poco del fenotipo del paciente, de la expectativa y las preferencias que tenga o no. Ahora bien, muchas mm, veces que se dice esto, te sale el típico listillo, listilla de turno y dices, bueno, y si te sale el hombro, ¿eso no lo recoloca fuera de su sitio? Bueno, creo que se entiende de lo que estamos hablando. Y además que en los estudios, por ejemplo, que se hacen a nivel de la columna, ¿vale? Si te duele la zona lumbar y hago esa técnica de alta velocidad, no en el sitio específico donde supuestamente está la disfunción y demás, sino varios segmentos para arriba o por debajo, el efecto hipoalgésico no hay bastante diferencia. Entonces, quizá no tenemos que ser tan específicos como pensamos. Pero bueno, esos serían como 3 mitos así. Hay muchos, pero a sí, claro, resaltar. me imagino, podría tirarte aquí 3 horas hablando de mitos. Es como por el tema de la nutrición. ¿Y qué relación tiene el dolor físico con el emocional? ¿Existe algún tipo de evidencia de que el emocional genere efectos adversos a nivel fisiológico? Dolor es dolor. Tú no puedes separar el dolor físico del dolor emocional. O sea, eso es algo a nivel narrativo del ser humano, ¿vale? Yo creo. Pero hay estudios muy chulos cuando se mapea a nivel cerebral y se intenta ver cuál es la rúbrica cerebral, es decir, la imagen cerebral. Lo que sabemos es que hay un solapamiento, ¿vale? Entre todo ese sistema nociceptivo y todo ese sistema afectivo, emotivo, límbico, emocional, como lo queráis llamar. Y no puede haber dolor sin la convergencia, sin ese solapamiento de lo uno sin lo otro. Evidentemente, Sí. aquí os voy a devolver yo un poco en la pregunta, ¿vale? Que está hablando mucho. No, Imaginad que os cortáis el dedo, ¿vale? sí. ¿Sufrís? Sí, Hombre, ¿no? a ver, quizá a lo mejor al principio no, ¿no? Los primeros minutos. No Quizás sé, no ¿eh? la, Lo quizás típico él que no se la ha dice plantado de bien, que bien la pregunta porque llevo mucho tiempo hablando. Os cortáis el dedo, ¿vale? sí. Em, ¿Diréis que solamente es dolor físico o es dolor emocional? ¿O No, sabréis claro, es separarlo? emocional. Ambos. Sí. Yo O sea, diría que o ambos. siendo un poco más exagerados, a lo mejor la pierna, por ejemplo, en un accidente. En lo emocional, por lo menos para mí, sería, incluso peor que el propio físico. Mm. Vale, va a hilar un poco más fino. En ese corte, ¿vais a urgencias porque os habéis cortado? En el de la pierna sí, en el del dedo, pues, Hombre, si me he rebanado depende el del dedo, sí corte. voy, ¿no? Claro, depende del O corte. sea, depende de la percepción de control que tengáis Claro, sobre lo que está sucediendo. Es decir, eso es, tío. nuevamente, metemos de por medio lo que es
ese sufrimiento. Sí. Si tú te cortas lo típico, que es un corte superficial, em, sabes lo que está pasando, sabes que dejará de sangrar. Si te echas limón, ya te digo yo que duele muchísimo y que cueste muchísimo más. Es decir, que el dolor como tal puede ser súper intenso, pero no te genera un sufrimiento asociado que, como se describe, sería como la pérdida de tu identidad como persona porque interfiere en tu calidad de vida y dejas de hacer cosas. Aquí el Sí. ejemplo muchas veces que se pone no es si tú eres violinista, llevas preparándote durante 9 meses un concierto en la ópera de París y te cortas ese mismo día, pues quizás sí sufres, aunque el dolor, si el mismo corte hubiese sucedido meses anteriores o el día después justamente, quizás no se sufre tanto. Ahora bien, como bien decías, ¿no? Si me rebana el dedo, si se me ve el hueso, si la sangre no se corta, pues quizás sí empiezo a sufrir. Entonces, que se tenga, hay veces que, o bueno, o lo de siempre, ¿no? En mi caso sería de, oye, no tengo nada grave, pero yo estoy sufriendo mucho, a mí me duele muchísimo. ¿Eso qué sería? ¿Dolor emocional? ¿Dolor físico? ¿Soy hipocondriaco? ¿Estoy buscando que haya algo verdaderamente y me dicen las más tranquilizadoras las palabras donde, oye, Álvaro, que no hay nada grave? Y digo, no, como que ni nada grave. Eso es que no se ha visto todavía. Entonces, esa distinción entre dolor físico y emocional la solemos hacer muchas veces como, oye, en base a la patología macroscópica de daño tisular conocida, si no la tienes y tú sigues teniendo dolor, entonces es un problema emocional y tienes que ir. No es así. Entiendo que Sí. se haga así, pero paradójicamente lo que incentiva más es el sobrediagnóstico y el sobreintervencionismo ingenuo que puede generar mayor discapacidad, mayor dolor y sufrimiento derivado como de efectos de segundo orden de esa iatrogenia, más que del propio problema en sí. Pues sí, muy buenos ejemplos, la verdad. Y porque a veces tenemos un pequeño dolor que, por ejemplo, nos levantamos una mañana y tenemos un dolor que no nos explicamos el por qué, no hay ningún motivo y nos dura horas y luego a veces desaparece. ¿Por qué? No lo sé, o sea, no lo sé, pero bueno, voy a tirar de parsimonia total, que básicamente el principio de parsimonia, para quien no lo reconozca, es si yo escucho fuera un taconeo así de un animal, voy a pensar que es un caballo, no voy a pensar que es un unicornio, Sí. ¿sabes? Hay veces que los unicornios existen, pero casi siempre va a ser un caballo, ¿no? Un dolor desconocido que no pueda ser grave de más. Bueno, el problema que tienen los modelos, que pueden dar muy buenas explicaciones, pero a mí yo también soy un poco prudente y un poco escéptico de cuando algo lo puedes explicar con todo, o sea, cuando ese modelo puede explicarlo todo siempre, quizá me estoy pasando de frenada porque ya tengo la teoría del todo, ¿sabes? Cuando nadie la tiene y yo la tengo. Pero te diría que sería, partiendo de la explicación que te voy a dar en base a de dónde parte, ¿no? Si decimos que el dolor es esa su función, iniciar ese proceso de restauración de una homeostasis perdida, pues puede ser que por la noche, como en esos ritmos circadianos puede haber alguna alteración donde haya Sí. una desregulación perdida que no se haya, hecho correctamente, tengas más carga alostática de la cuenta y por la mañana te levantas, pues con una homeostasis un poco perdida y de repente, casi siempre, sueles empezar a moverte un poco de más y casualmente, pues, va a menos. Pues bueno, puede ser, por ejemplo, son característicos los síndromes facetarios, a nivel lumbar, donde la persona se levanta como más rígida y en el momento que empieza el día se va moviendo poco a poco, tiende a ir a menos. Pues bueno, puede ser por eso, pero no lo sé, o sea, no te puedo dar una explicación universal de ¿Y, y eso tiene algún tipo de relación con lo que se dice siempre de me estoy haciendo mayor, de con el paso de los años, de que a lo mejor esa homeostasis no termina de regularse como hacía años o es un poco mito? depende de qué persona mayor sea. Hay personas que si se levantan y siguen teniendo una vida activa, esa pérdida de la homeostasis puede llegar un poco más tarde, también depende de su rutina. Yo, por ejemplo, que iba a entrenar esta mañana, en el gimnasio había personas de 70 y casi 80 años. O sea, que cada vez también se va viendo un poco más. Em, Respecto a la vejez, sobre todo lo que podemos ver un poco esa inflamación crónica de bajo grado, que bueno, tampoco lo podemos reducir todo a eso, pero parece ser que cuando está presente sí esa carga alostática puede ser un poco mayor y podría explicarse un poco por eso, pero hay algunos estudios, creo recordar,
No sé si era a nivel cervical o no, que la epidemiología de dolor crónico era mucho menos en las personas de edad adulta, o sea, de la vejez, que respecto a las personas jóvenes. O sea, que no tiene por qué haber una correlación directa de a mayor edad, mayor dolor. Por ejemplo, las señas lumbares parece ser que son más sintomáticas en personas jóvenes mm, respecto a las personas de partilla de los 40 y tantos, 50 y tantos. O sea, que cuando tienes una hernia sintomática, casi siempre suelen ser en personas más jóvenes. Eso no quiere decir que una persona de 40 años no pueda tener una hernia, que la puede tener, Mm, pero la norma, Genial, hablamos de norma. muy bien. Yo estoy aprendiendo muchísimo, la verdad, con el podcast de hoy, muchísimas dudas resueltas. Pasando a otro tema que queríamos tocar, que es el de la fibromialgia. Sabemos que es una enfermedad crónica que afecta aproximadamente un 2,4% de la población española. Cuéntanos en qué consiste y cuáles son sus síntomas. Es que esto es un melón gordísimo, tío. Es que la Brevemente, fibromialgia, para el oyente, que yo en concreto conozco gente que la tiene, pero es cierto que no sabría decir en qué consiste exactamente. lo primero que hay que pensar, la fibromialgia, ¿cuál es el origen? ¿De dónde surge ese diagnóstico? O O sea, sea, yo por lo que conozco creo que se da mucho como no se acaba de diagnosticar y hay un poco cajón desastre de no sé bien qué tiene, fibromialgia. primero que Solo está sé. esa concepción actual de los propios profesionales, muchas veces incluso también desde fuera, de como cajón desastre, de no sé lo que te pasa, te lo meto ahí. Luego también, tío, la ciencia también tiene ideología y los diagnósticos clínicos también siguen modas. En su día se sobrediagnosticaba el síndrome del piramidal, ahora ya se le ha cambiado el nombre y ahora es el síndrome del glúteo profundo. Pues la fibromialgia, su origen, al menos en base a lo que yo leí en su día, porque, bueno, mi madre en su día fue diagnosticada de fibromialgia. Em, es lo de siempre, casi siempre surge un nuevo medicamento que se descubre para algo, necesitamos una entidad clínica, le ponemos tal nombre y empezamos a diagnosticarla como tal. En los orígenes, como se diagnosticaba era a través de los puntos gatillos. Y hoy día no tenemos un gol estándar objetivo de que es un punto gatillo. Entonces, el problema que tiene la fibromialgia es que tiene un batiburrillo de signos y síntomas que convergen con muchas otras cosas. Yo personalmente, ahora me interesa un poco vuestra opinión, porque la fibromialgia la entiendo más como un problema metabólico, muchas veces, no tanto como que los problemas metabólicos también pueden darte signos y síntomas, y que parece ser que regulando un poco todo eso va un poco mejor. Ahora, en fibromialgia hay estudios interesantes o curiosos donde se ve que bueno, es más frecuente en mujeres que en hombres, pero normalmente aquí también puede estar los sesgos de género presentes, porque el hombre tiende a mostrar menos su vulnerabilidad. Que no lo diga no quiere decir que no padezca dolor. Es cierto que también hay hombres que se diagnostican con fibromialgia, pero lo que se ha visto es que suelen tener hechos traumáticos en la infancia y algún tipo de abuso suele estar presente. Claro, eso se ha relacionado en algunos estudios con una desregulación del eje HPA, eh, donde periodo de estrés de bajo grado mantenido en el tiempo, pues acaba derivando en problemas metabólicos, hipotiroidismo, ovarios poliquísticos y un batiburrillo de cosas derivadas de toda esa carga alostática. Entonces, claro, yo no te sé decir exactamente. Yo sé que ahora hay algunos criterios diagnósticos actualizados los últimos años. Ya te digo, no te lo sé decir de memoria porque hace tiempo que no lo veo. Y veo pacientes en consulta con fibromialgia, pero nuevamente, es que mm, trato una persona, es que no veo la diferencia entre la valoración cuando haces de en qué afecta el dolor en tu vida, se ha descartado patología grave o hay presencia de determinadas comorbilidades. Mi función como profesional es ayudarte a recuperar esa vida perdida. Es decir, yo voy a tratar la conducta de afrontamiento, voy a intentar modificar los signos y síntomas y yo diferencio mucho entre lo que es ejercicio para la salud, ¿vale? Y el ejercicio como un mediador, como un tratamiento de modificación de síntomas para ayudar a la persona a afrontar aquello que tiene.
Y yo lo que hago en consulta es eso, no hago ejercicio para la salud para mejorar determinados biomarcadores específicos de ese síndrome metabólico. Entonces, ahí, por ejemplo, ya vemos una de las grandes diferencias en las competencias y demás que puede haber, que ojo, no quiere decir que el fisioterapeuta no pueda hacer. Simplemente digo que, mm, joder, con el volumen que tengo, hay pastel para todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, no sé si te respondo, pero la fibromialgia, mm, yo lo veo mucho, las personas sufren en consulta cuando te vienen y tú no puedes decirle de primera que lo que te han puesto es un cajón desastre. O sea, lo primero hay que validar esa historia, que la persona confíe en ti, una vez que tú ya puedes tener más o menos esas conversaciones incómodas y decir, oye, bueno, ¿qué vamos a tratar? ¿Qué es lo realmente importante? Porque aquí muchas veces pensamos que si no se tiene un porqué de qué está pasando, no se puede empezar a trabajar. Cuando lo que hay que tener es o saber muy bien cómo funciona el problema. Y yo tengo que saber lo que no es. Y a través de esa vía Mm. negativa, con un enfoque en salutogénesis de qué es lo que aumenta el bienestar y la salud de las personas y qué sé lo que no tengo que hacer para añadir sufrimiento y aumentar la intensidad del dolor en esta persona, pues voy tirando de por ahí, se va mejorando. Luego también he tenido pacientes con fibromialgia, con analíticas súper específicas en biomarcadores a nivel autoinmune, o sea, del sistema inmune, el sistema endocrino y demás, y le han dicho, mira, estos biomarcadores están alterados hasta que no se regule lo que es la homeostasis y no se recuperen, pues va a seguir teniendo dolor y sufrimiento. Trabajamos 2 años, remisión total de los signos y síntomas, se repite analítica y peores biomarcadores que la primera analítica. Ahí, o sea, ¿te refieres sobre todo a biomarcadores relativos a inflamación o alguna otra Sí, cosa? Bueno. sí. Y tras el diagnóstico, o sea, cuando te llegan a ti a consulta, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿Cómo se aborda? En un paciente con fibromialgia, Hmm. primero, suelen ser pacientes que vienen con una carpetita con varios informes, con muchos. Tienes que tomarte el tiempo necesario de una primera sesión de que la persona salga. Confío en el profesional que me está atendiendo, me ha validado lo que es mi sufrimiento y mi dolor y me da una propuesta de tratamiento, de cómo vamos a poder trabajar. Una vez que se ha hecho toda esa validación, toda esa historia clínica, todo ese diagnóstico diferencial y demás, eh, sobre todo, la discapacidad asociada. Es decir, ¿qué ha dejado de hacer la persona por su dolor o qué cosas le encantaría volver a hacer, esa persona, pero no se atreve a hacer, bien sea por miedo a hacerse daño o por miedo a aumentar el dolor? Una cosa que no he dicho, las personas con fibromialgia también tienen muchísima fatiga, se cansan muchísimo. Y muchas veces lo que más temen no es tanto el dolor, sino es que si hago esta actividad, después me tiro 3 días, que no me puedo mover y no tengo energía. Entonces, por eso, como decía, yo lo veo más como un síndrome metabólico, donde al paciente lo que se le enseña es a gestionar su energía. Actualmente tengo, varios pacientes así y evidentemente es que cada fenotipo es totalmente diferente. O sea, hay pacientes que, simplemente lo que te basas en herramientas más a través del ejercicio, porque tienen buena experiencia con el entrenamiento, con el ejercicio, en el gimnasio y demás. Pero otros pacientes, como ahora el caso que tengo actualmente, es una paciente que no ha hecho ejercicio en su vida y está empezando a hacer ejercicio ahora, con muchísima fatiga. Entonces, pues ahí son cositas muy sencillas donde lo que se busca a través de ese ejercicio es que la persona gane seguridad y confianza en su cuerpo y a través de esa seguridad y confianza en su cuerpo, nosotros vamos generando lo que se conocen como experiencias emocionales correctivas. Es decir, nuevas anclas de seguridad, nuevas experiencias previas seguras, cuando antes, por ejemplo, Álvaro, es que no me voy de viaje porque la última vez que me fui de viaje, mm, estuve después 5 días fatal, con muchísimo dolor y muchísimo cansancio. Pues lo que se busca es que a través del ejercicio, por ejemplo, en este caso, la persona vaya ganando confianza y seguridad y se atreva a hacer otra vez eso, intentando también generar que la probabilidad de éxito en ese viaje y que después se encuentre menos cansada que la última vez sea mayor. Cuando eso se genera, se le apunta como, oye, esto es un nuevo ancla de seguridad y ya lo que jugamos es con reforzar ese aprendizaje y poco a poco. Y por supuesto también darle herramientas de autogestión de que el dolor puede aparecer, que la fatiga puede aparecer, que no puede significar que sea algo grave. A día de hoy desconocemos cuál es la dosis exacta de
ejercicio, qué hay que hacer para no generar síntomas. Esto es un poco ensayo-error, pero partimos de lo más bajo. Que la persona siempre vea que tiene control, que casi siempre es más fácil hacer más que hacer menos. Ya. La verdad que, quiero decir, aunque sea una patología que las primeras sintomatologías, pues bueno, vemos ese dolor, esa fatiga, pero que imagino que se necesita un abordaje a nivel psicológico tremendo, porque ahora mismo nosotros estamos haciendo un estudio precisamente con personas con fibromialgia y eso, o sea, es día sí, día también. Hoy he estado en emergencia, hoy tengo dolor, o sea, es como todos los días eh, algo nuevo y haciendo un poco el paralelismo con nutrición, ahora que decías lo de, por ejemplo, irse de viaje y demás, con los trastornos digestivos también a veces llega un punto de no puedo ir a esa playa porque no sé si hay baño, no puedo ir a tal fiesta porque no sé cómo va, qué comida va a haber y que al final son patologías que a priori, bueno, las catalogamos como físicas, pero que tienen una respuesta o una repercusión a nivel psicológica tremenda. Total, es que los principios básicos subyacentes que nos encontramos en consulta, yo entiendo de ahí la importancia del abordaje transdisciplinar, donde cada uno, o sea, desde su especialidad, pero que tengamos y manejemos un lenguaje común, porque yo me encuentro mucho en consulta eso de, ahora es que no voy de viaje también porque me sienta mal la comida, no sé dónde comer, o a ver si hay baño cerca, o los psicólogos muchas veces que te dicen, a ver, es que yo de ejercicios de programación como tal, no sé, y el paciente muchas veces no entrena tanto sino porque no tienes herramientas de gestión de el entrenamiento como tal. Ya a nivel psicológico y todo esto y demás sí tienes herramientas, pero a nivel de lo que es la gestión, yo no sé si se está haciendo bien o no. Y entonces ahí la Sí, importancia de apoyarlo, pero lo que decís es que es totalmente cierto. O sea, se catalogan como cosas físicas, pero es que esa división a nivel teórica está muy bien. Pero donde verdaderamente sucede la clínica es en las zonas de fricción. En las zonas de fricción de dónde está lo físico, ahí es donde ocurre el problema quiño que nos encontramos. Y también, por supuesto, claro. que hay personas y personas. O sea, mm, hay personas que de un granito de arena hacen una montaña que el vaso lo van a ver siempre medio vacío, y ahí es donde ese apoyo psicológico puede ser muy importante, pero hay otras personas que verdaderamente lo que tienen es una desgracia que no se la desearían ni a tu peor enemigo, y va a ver siempre el vaso casi siempre medio lleno. Entonces, pues bueno, Sí, es que es complejo porque tratamos con personas, o sea, no con patología. sí, Entonces, una misma patología se expresa de una forma totalmente diferente. Mi madre, por ejemplo, tiene una actitud que es para mí envidiable, o sea, muy positiva, muy de afrontar las cosas. Cuando está sufriendo, es cierto que se resguarda mucho en ella, hace sus respiraciones, su meditación, su yoga. Sin embargo, en mi caso es más trabajo de fuerza, más trabajo aeróbico, o sea, que cada uno lo afronta de diferente manera, pero que lo que se trata de conseguir es siempre lo mismo, es aceptar lo que está pasando, intentar que el dolor o el problema en sí interfiera lo menos posible en mi calidad de vida, plantearme qué otras cosas hice en situaciones parecidas y que me permitan estar otra vez mejor, buscar apoyo y desapegarme de lo que está pasando y repetir siempre las cosas que están sirviendo. pues Álvaro, la pregunta del millón que se estará planteando todo el mundo es si la fibromialgia se cura. Mm, A ver, yo sí he visto, observado y experimentado, y con mi madre en primera persona también y con muchos pacientes, que la persona puede recuperar su vida totalmente significativa, dejar de sufrir, administrar muy bien su energía, y te diría que sí, pero nuevamente, ¿qué es estar curado? ¿En base a qué biomarcadores nos vamos a basar específicamente para el diagnóstico de la fibromialgia? Porque en este caso, por ejemplo, de la paciente que he comentado, eran biomarcadores inflamatorios. Si nos vamos a basar en esos biomarcadores, su fibromialgia no se curó, porque tenía peores biomarcadores inflamatorios. Sin embargo, la persona no tenía vida y de repente, o sea, estaba de baja laboral, tenía depresión, em, no salía con sus amigas ni nada, eh, y después se recuperó lo que es su trabajo, recuperó su vida social, empezó a hacer ejercicio y tuvo el alta de una depresión. Entonces, como curar se curó en base a todos esos parámetros, en base a los parámetros inflamatorios, no. Y así con todo, o sea,
en consulta yo una de las preguntas que siempre hago en esa primera sesión es, ¿qué es para ti estar recuperado? ¿Y qué significa? Porque mira, con esto creo que hay estudios, que no recuerdo que era con diabetes, ¿vale? Podemos pensar también en infartos y demás. O sea, la curación como tal, que es no tener una recaída en base a los valores por lo que se diagnostica, o la diabetes, o el infarto, a lo largo de todo el tiempo. No sé cuál era el criterio temporal, pero creo que era varios años, ¿sabes? Y que no tenga esos signos y síntomas. Hostia, pues en el caso del dolor, estamos hablando que tendríamos que tener cuánto sin tener nada de dolor o nada de signos y síntomas. Y a veces que convergen con otras patologías más agudas. Entonces, yo sí te diría que la fibromialgia se puede curar, claro. Otra cosa es que Ya. dependiendo de la persona y de las comorbilidades asociadas, de las alteraciones que se tenga, de si está en un contexto ergódico, si no está en un contexto que no es ergódico y demás, pues va a ser más sencillo, ¿no? Pero esa esperanza siempre tiene que estar ahí de que se puede mínimo mejorar tu calidad de vida y que es lo que yo le prometo a los pacientes, que es lo único. Digo, oye, yo voy a trabajar todo lo posible para que tu calidad de vida sea mejor, y para que recuperes cosas que has dejado de hacer. Lo que no te puedo prometer es que el dolor desaparezca. Ya. Claro. Y en estas ocasiones en las que a lo mejor tenemos un dolor tan intenso, una patología crónica pues tan complicada de manejar, muchas veces la gente recurre al final a pseudoterapias o a, bueno, a todo lo que se presente por delante como en búsqueda de esa solución. Nosotros en nutrición tenemos varios ejemplos que nos podrían venir a la mente. En tu caso, ¿cuáles suelen ser esas técnicas que acaban engañando a la gente? Yo lo entiendo que se busque cuando una persona verdaderamente está sufriendo y supuestamente lo que más evidencia científica tiene y demás, Sí, sí, mm, sin duda. no le da los resultados que le prometen. Yo entiendo que se busque, vamos, hasta cartas astrales, cábala, reiki, o sea, de las cosas que más te puedes imaginar. O sea, Sí, hay de todo tipo. Hasta quien, o sea, ponerte la mano en la frente y decirte que son los humores, o sea, que yo lo entiendo. O sea, si al fin y al cabo lo que se busca un poco es encontrarse mejor. Pero hay veces que es encontrarse Claro. mejor y esto se sabe que mientras más parafernálico sea el ritual terapéutico, mayor es el efecto placebo asociado que tiene. Que placebo no es engaño, ¿eh? Que placebo viene de placer y de dar placer a la persona. También es cierto que muchas veces que no se obtienen resultados porque esa terapia que mayor evidencia ha demostrado no se ha aplicado bien. Pero bueno, en fisioterapia, por desgracia, los factores contextuales de la efectividad de una terapia suelen ser mayores que el efecto específico propio de la terapia. Y en muy poquitas ocasiones podríamos decir que va a deberse porque no se ha aplicado bien. Es más, muchas veces por ejemplo, ¿no? Pensás que venía a consulta, te han hecho punción seca 3 veces. Y yo digo, no, yo te voy a hacer mejor que los otros y conmigo si se te va a ir. Eso también puede estar reforzando una conducta de resistencia al cambio y mayor desesperanza si yo no cumplo con las expectativas que tú tienes. Cuando hay otras veces que digo, oye, mira, si no ha funcionado con esto, quizás la solución no viene por esa solución intentada fallida, ¿vale? Respecto a las pseudoterapias que más se hacen en fisioterapia, bueno, te coge el de que creo que publicado en el Ministerio de Sanidad, el 80%. O sea, es que hay cosas que son ni de fisioterapia en sí, es que de verdad, yo he tenido pacientes con descodificaciones emocionales, y estas cosas. O sea, Mm. de todo. Ahí es que los de la nutrición yo creo que estamos también curtidos un poco, ¿no, Paula? De todo lo que podemos ver. ¿Qué es lo que más veis vosotros? Yo por curiosidad. A ver, es que en nutrición en concreto hay otro submundo ahí, por así decirlo, yo creo, que se ha montado de negocio, pues bueno, sobre todo pues de ayunos larguísimos, la dieta keto, Ah, bueno, claro, sí, no, eh, no. Y es que aquí el problema está en que, como un problema crónico de esa magnitud converge con diferentes profesionales, pues claro, el paciente creo que prueba cuando dice pseudociencia. Bueno, es que pseudociencia hay en cada profesión. He tenido sí, también pacientes, pues sí, que han tenido pseudociencias desde, bueno, el psicoanálisis mismo. O sea, sin que pues, nutrición, pues, ayunos interminables, que no intermitentes.
Y bueno, y suplementación que tampoco ha demostrado mayor Para el evidencia mundo. Claro, respecto y sobre a... todo, o sea, haciendo el paralelismo con la fisioterapia, de hecho, si a alguien le interesa, lo comentábamos en el episodio que hablamos con Lucas Jurado, él nos contaba en el contexto del cáncer suplementos que ni él mismo conoce, o sea, que tenía como que ir a buscar porque era a lo Sí, mejor sí. un hongo súper específico, pero es lo que decíamos, o sea, si ya has probado todo, pues sigues más allá y más allá probando todo lo que se te plante por A ver, delante. sí, sí, pero hasta cierto punto, porque si probarlo todo te va a arruinar. No, sin lugar a dudas, o sea, si no digo que sea lo correcto, pero que lo que quiero decir Mm, es que puedo ya, entender sí, a esa sí, lo entiendo, persona, lo es lo que entiendo. me Sí, sí, refiero. sí, eso está claro. Al No, final, llega, cada uno tiene su profesión, como se es dice. que llega un punto donde o bien confirmado una patología grave o bien descartado una patología grave, el paciente se tiene que marcar una fecha límite de cuándo va a ser suficiente. Y es eso, que cada persona necesita su peregrinaje y su profesión. Y una vez que ha identificado hasta aquí esto es suficiente, hay cosas que empiezan a cambiar. O sea, tengo pacientes que es que de verdad te lo dicen así, hermano, necesito un respiro porque llevo 3 años visitando consultas médicas cada semana durante 3 años, hasta en verano. O sea, es que también necesito un descanso porque eso también, quiera o no, favorece lo que es la fragilidad, el riesgo de sobreintervencionismo, de sobrediagnóstico y estar enfermo. Si tú todos los días estás visitando a médicos, es imposible que tú te sientas sano. Que ese es el gran debate. Que la mercantilización de la propia salud te lleva, y con los eslóganes estos de sentirse sano no es lo mismo que estar sano, pues ya tienes el coste perfecto para que hoy día tenga cabida todo. Y como personas pagamos impuestos. ¿Y qué voy a reclamar? Oye, yo estoy pagando, hazme cosas, dame cosas. Y muchas veces, en fisioterapia al menos, lo más difícil es no hacer nada y explicar por qué no hay que hacer nada. Ya, es verdad. Pero claro, cuando una persona te viene y dice: "Es que yo pago, dame algo". Y yo, bueno, quizá lo que te puedo dar es una buena explicación de por qué no necesitas, pero eso Pero implica... a veces tampoco vale a veces, la aplicación. Tampoco le No, claro sirve. que no, y yo entiendo que no, y además hay veces que nosotros también somos muchas veces víctimas del propio sistema. Y hay veces que tú eso lo puedes hacer a lo mejor con una, dos, pero si tienes de repente a 20 personas, porque cada contexto es totalmente diferente en función de su contexto laboral, llega un punto en el que dices: estoy, es que necesito yo también desconectar, ¿sabes? Y al final y al cabo, pues diciendo: mira, pues sí, pues tira. Entonces, por eso es un problema tan complejo y el dolor crónico como tal es una epidemia y no es algo tan sencillo como decir, no, no, si todo el mundo o se necesitan más plazas en la pública, por ejemplo, ¿no? Que una de las cosas dice, hombre, claro que se necesitan más plazas en la pública, pero también hay que entender que si más plazas en la pública van a ser más profesionales bajo un modelo desactualizado que va a favorecer más la iatrogenia, vas a ver a más gente metiendo más iatrogenia y generando Ya. En mayor nutrición, problema. no sé si, yo creo que no sé si tú lo compartes, Mario, pero tenemos un debate un poco similar. O sea, los nutricionistas no estamos en sanidad pública, salvo en 3 comunidades autónomas, directamente no estamos. Y yo al menos sí que soy partidaria de que se metan, pero sabiendo también que van a entrar muchos nutri desactualizados, haciendo recomendaciones incorrectas, que yo aún así sigo siendo optimista de, bueno, algo mejorará, pero no Y que todo lo que... no va a ser como se piensan de tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiera con esta persona y tal, no. Es que yo no me voy a ir ni siquiera a patologías graves, ¿vale? Me voy a ir solamente a patologías leves, o sea, y que se resuelven por sí solas, ¿vale? Incluso hasta una propia hernia, ¿vale? Que en su gran mayoría, 2 de cada 3 hernias parece ser que se resuelven por sí solas. Hay personas que si le ponen en una lista de espera de 6 meses, 8 meses para esa prueba de imagen, que he tenido pacientes así, por lo más general aquí se le está en torno al mes y medio, 3 meses. ¿Vale? Pero dependiendo de la zona, yo también veo pacientes de fuera, hay de todo, ¿no? Hay personas que no se hacen esa prueba diagnóstica y ya se encuentran mejor, pero hay otras personas que lo que verdaderamente viven mal es la incertidumbre de saber qué es lo que tienen. Y hay veces que hay hernias que no tienen que ser operadas, de hecho, en la guía clínica se dice, la intervención quirúrgica no es el tratamiento de elección. El tratamiento de elección es el tratamiento conservador. El tratamiento conservador no es reposo.
sino tratamiento conservador bien aplicado con todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, claro, hay veces que por esa mala gestión del sistema ayudas a una, pero también acabas perjudicando a otra. Y yo entiendo como ciudadano, como dice Eduardo Fonderila, es que eso lo que duele es el órgano del voto. Y el populismo que hace muchas veces de ellos. Hay veces que necesitamos votos y es derecho a las pruebas de imagen. Y yo, pero eso no va acorde con la narrativa de la evidencia científica más actual, que las pruebas de imágenes solamente se recomienda bajo sospecha de patología grave. Es que también favorecemos el sobrediagnóstico también de patologías, muchas veces, vamos, que no me quiero meter en temas polémicos ni nada, pero es que el sobrediagnóstico está en todas las patologías, desde las más graves hasta las menos graves. Entonces, bueno, pues eso es lo complejo y bueno, ahí los gestores sanitarios son los que tienen el gran, el gran problema. Entonces, Álvaro, para personas como Pablo o como yo, que al final no tenemos mucha idea de fisioterapia, ¿qué consejos nos darías para elegir un buen fisio? ¿Y qué consejos le darías también a alguien que acabe de decidir que quiere estudiar fisioterapia? Mira, como consejo, pero creo que esto es equivalente no a un buen fisio, a cualquier profesional sanitario, ¿vale? Si en esa primera sesión está más pendiente o de un ordenador o de el tiempo que tiene, estoy sobre todo, pensando en privado, ¿eh? O sea, no en público, porque bueno, hay veces que estamos constreñidos a lo que se tiene, a los informes que se tienen que hacer y demás, pero en lo privado, tío, si te pasa directamente a la camilla, o si en el caso de las nutriciones, bueno, cuéntame, que quieres perder peso, toma, de hecho, para con un déficit calórico. Eso no es un buen profesional. O sea, ahí no está viendo escucha activa, conocer a la persona, validación, generar un vínculo terapéutico, validar la historia de la persona. Eso tiene que ocurrir en la primera sesión, en el primer encuentro clínico. Tú tienes que salir de consulta diciendo, tío, esta persona habla mi idioma, mi lenguaje, me entiende y salgo con esperanza. Eso creo que se sabe. Sí. Luego, evidentemente, pues bueno, intenta que sea un profesional que esté actualizado, al menos que tenga curiosidad e interés, porque hay veces que, bueno, yo mismo también desconozco muchos datos científicos mm, que pueden tumbar perfectamente lo que es mi visión de la forma de ver y entender lo que es la fisioterapia, pero por lo menos estoy abierto a ello. Es decir, para mí la experiencia no es cuántos años llevas trabajando, sino cuántas veces has tenido que cambiar de opinión y has tenido que sustituir eso por mejores opiniones y demás. En mi caso, bueno, yo he tenido como 3 cambios de paradigma, desde que estudié, después cuando salí, después ahora, y ahora estoy teniendo otro. Pues bueno, pues estoy abierto a ello. Y creo que se mezcla un poco con a cualquier persona que quiera estudiar fisio. Bueno, en la Sí, pueden universidad, ser los mismos consejos. Sí, pasarlo bien y disfrutar mucho, o sea, lo ya primero, vais ¿no? a tener tiempo, ya vais a tener tiempo después porque vais a tener que estudiar toda vuestra vida. O sea, si verdaderamente queréis ser profesionales competentes, vais a tener que estudiar toda vuestra vida y desechar ideas, sustituirlas por otras y estar actualizados. Ese sería el mayor consejo, que esa curiosidad siga estando intacta y, por supuesto, la gran pulsión ahí entre vocación, ¿vale? Y también un poco, pues, vuestra vida personal. O sea, no llevéis vuestros problemas a casa. Pero bueno, también va a depender de si soy asalariado, soy autoempleado, soy empresario. Entonces, Sí, bueno, pero sé humilde y sé críticos con vosotros mismos y no vendáis la moto. O sea, básicamente, si no sabes algo, di que no lo sabes y ya está. eso es. Y aplicable también al resto de profesionales de la salud, como bien has dicho al principio. ¿Cómo consideras que está la situación actual de la fisioterapia en España? Respecto al cómo veo la fisioterapia en España, soy optimista. O sea, me gusta ver el vaso medio lleno siempre. Y creo que sí se han hecho grandes cambios y se están haciendo grandes cambios tanto desde las universidades, los colegios también cada vez va habiendo un poquito de mayor avance y todo eso, pero bueno, siempre va a estar atrás, atravesado todo por incentivos perversos, por propios intereses personales y bueno, el tablero de juego que tenemos actualmente sabemos cuál es, se sabe que se tiende a mercantilizar lo que es la salud.
hay que estar dispuesto a priorizar qué es lo que necesita el paciente, no qué es lo que me viene mejor a mí como profesional a nivel económico, de estatus, de reputación o lo que sea. Y, y en esa pulsión también, pues hay que seguir avanzando. Y yo sí considero que se están haciendo grandes avances y se está yendo bien. No vamos tan rápido como nos gustaría, pero es que siempre ha sido así. Cambios en cultura llegan tarde. Yo soy una persona que, bueno, igual que soy optimista, también me frustro. Y este fin de semana, pues comentaba con dos compañeros que investigan a nivel neurofisiológico, o sea, son unos putos cracks. Y le comentaba un poco pues mis desahogos, de decir, tío, estoy un poco agobiado porque se están haciendo avances en el estudio del dolor. Lo que me decían es que, tío, esto va despacio. Es que si tú de por sí eres una persona curiosa y lo último que ha salido es como el, lo diré, el tratamiento este, la sulfestitina, es que no recuerdo bien cuál es el nombre, que es como el Ozempic del dolor, casi es como lo están vendiendo. Son lo más revolucionario porque, bueno, no afecta a los circuitos de recompensa y elimina ese componente activo. Yo ya de su día también hice ahí como un comentario crítico de, bueno, vamos a ser prudentes porque esta historia ya me la conozco. Si me interesa un poco, miraros la serie de Disney Plus, la de Dopsic, que vais a ver un poco todos estos incentivos perversos que van a estar ahí, ¿no? Pero bueno, parece ser que es esperanzador y es lo de siempre. No es la cosa en sí el descubrimiento, sino el uso que se le hace. Y creo que la verdadera autocrítica sobre el avance de la profesión lo que tenemos que hacer es, como profesional sanitario, es yo que estoy promoviendo. Y de ahí se podrá avanzar. Claro, justo, o sea, hacías tú muy bien el paralelismo de los Ozempic, es lo mismo, no es el medicamento, es qué uso se le da. Así que, Y bueno, por pues poco a desgracia no se le poco. está dando el uso que se le tendría que dar. Se da para algunas, pero es para una minoría, sigue siendo para una minoría y actualmente yo lo veo, vamos, en consulta también. Y he tenido amigos que se han administrado Ozempic para perder 8 kilos, literalmente. Ya, madre mía. Pues sí. Pues bueno, esa, o sea, igual que estos fármacos, esas intervenciones, esas técnicas, me imagino que van cambiando. ¿Cuáles son las técnicas de tratamiento que tú más utilizas y cuáles no recomendarías? A ver, quien me conoce y el paciente lo saben. Yo, nada más que tiene que entrar en mi consulta, mi camilla está plegada detrás de la puerta. O sea, yo priorizo muchísimo, mi temperamento y del pie que cogeo es de la terapia activa. O sea, trato personas, pero lo que ayudo sobre todo es a afrontar el dolor y darle estrategias de afrontamiento. O sea, yo es lo que más utilizo. ¿Eso quiere decir que reniego de las terapias pasivas, de la terapia no? Simplemente, por un lado, cambio la narrativa que la acompaña y el por qué funciona, le doy el uso que tiene cuando soy incapaz de encontrar una forma de modificar los signos y síntomas de la persona en ese momento para permitirme hacer lo que en última instancia hay que hacer, que es esa terapia activa, ese cambio de afrontamiento, ¿vale? Entonces, bueno, yo utilizo mucho el ejercicio y la terapia activa, pero bueno, de vez en cuando, pues un buen masaje a todo el mundo le viene bien, algunas movilizaciones y de vez en cuando, pues alguno se lleva un buen pinchazo y ya está. Pero ya es muy, o sea, te diría que también de todo el tiempo llevo trabajando que ese tipo de paciente de dolor más agudo, de hace una semana y eso lo veo muy poquito. O sea, de 10 pacientes te puedo decir que veo uno así. Pero sí que es verdad que en fisio es muy representativo lo que decías al inicio de, o sea, yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de hace, no sé, hace, yo qué sé, 10 años o algo así, siempre que iba al fisio era como puerta, camilla, Sí, descarga un típica box, y ya está, claro. Y de todo eso, si es que no hay espacio ni para, o sea, yo recuerdo muchas clínicas de fisio en las que digo que no hay espacio para una mesa, o sea, es, literalmente está pensado para que el paciente solo esté en la camilla y ya está. sí. Y la primera vez que fui a un compañero que sé que está pues más actualizado y así, yo fui casi que igual, casi que a la camilla. Y me dijo, bueno, bueno, siéntate, vamos a hablar y luego vemos. Y se nota el cambio. Yo ahí tuve que vivir una época de confrontación de no tener miedo a perder pacientes. Porque hay muchas veces que no hacemos las cosas que sabemos que deberíamos de empezar a hacer porque los pacientes están acostumbrados y demandan, pero bueno, es que hablando se entiende la gente. O sea, yo los pacientes, hombre, siempre pierdes algunos, ¿no? Pero porque no sabes expresarte en ese momento, porque
habláis el idioma diferente, porque hay personas que sí da exactamente igual como lo intentes hacer, que sigue demandando otra, y lo mismo tú necesitarías, pues venga, vamos más despacio, pero no estás dispuesto en ese momento en función del cansancio que lleve o de lo estresado que esté, los problemas que tenga, lo vas a pagar con el paciente también. Pero tú entras a mi consulta y es que literalmente la, lo primero que ves es una L sin césped, una cinta, un rack, muchos discos, muchas barras, mucho kettle, muchas gomas, poleas y demás. Y después tienes la mesa pegada en la pared como una barra de un bar y mi silla no está enfrentada al paciente, sino que me siento al lado como en una barra de un bar porque es un trato más cercano y ahí es donde tiene en cuenta ese primer encuentro clínico. Hay gente que le gusta, gente que le choca un poco, pero está dispuesto y otra gente que literalmente no busca eso. O sea, yo soy el primero que digo, mira, si lo que busca es un sitio relajante, un buen masaje de espalda y demás, esta no es la consulta. Porque mi consulta está dentro de un centro de neuro, van muchos niños con parálisis cerebral infantil, con otras patologías, hay muchos chiquillos, hay muchos gritos, hay de todo. Y si tú vas buscando un sitio totalmente silencioso para que vete a un spa o vete a otro sitio, pero en mi consulta no, en mi consulta no. Pues sí. Pues genial, Álvaro. La verdad es que a mí me está encantando la charla, creo que estamos aprendiendo muchísimo. Y ya para terminar, vamos a hacer un juego de respuestas cortas. Y empiezo preguntándote yo, ¿cómo crees que habrá evolucionado el estudio y tratamiento del dolor en los próximos 20 años? No lo sé. No lo sé porque, mira, primero iría en contra de mis principios, pues defiendo fehacientemente que no hay que hacer planes más de 3 meses, 6 meses vista. Porque primero, yo desconozco un nuevo avance que se puede hacer que lo va a cambiar todo y que evidentemente en 20 años es que podemos estar hablando de cosas que se plantean. O puedo ser un poco más pesimista y decirte: "Ah, pues vamos a estar igual, vamos a estar igual o peor". Porque bueno, si nos miramos para atrás, pues cada vez el dolor crónico es más, por la superpoblación, por todas estas por las teorías y demás y eso. Es que no lo sé, es que no me atrevo a decir una cosa, que sea totalmente absurda y demás, pero bueno, quiero ser optimista y yo solamente con que las cosas que ya se saben que no hay que hacer, mm, estén instauradas y que aplicando Pareto el 80% de las personas no haga lo que se sabe que no hay que hacer, y esto me incluye también a mí, en 20 años seguir haciendo lo que no hay que hacer, ya me daría ya por satisfecho, vamos. Ya, pues sí, en nutrición casi que igual, si se cumple todo lo que la evidencia muestra a día de hoy, yo creo que ya vamos bastante bien. Sí, creo que ya es Llevándonoslo a nuestro suficiente. campo, sí, total. Llevándonos a nuestro campo, ¿qué crees que podría mejorar de tu alimentación? ¿Qué creo que me Buah, a ver, mm, dedicarle tiempo, la verdad, porque Vale. últimamente le dedico poco tiempo. Pero bueno, priorizo sobre todo el consumo de vegetales integrales y legumbres, ¿no? Eso sí que es cierto. Muy Hoy, bien, por Muy ejemplo, bien. he comido, eh, a ver, también es verdad que es que no tenía, pero garbanzo, muy bien. con remolacha y queso feta. Bueno, pues Bueno, muy bien. Me he hecho un bol así. Sé que oye, bueno, sí, Pues los bueno, muy lácteos, estas rápido. cosas y demás, bueno, sí. Pero a mí me gusta mucho Hombre, el queso bien, feta. bien. muy bien, muy bien. Pero Genial. sobre todo en tiempo y organización para eso. Y bueno, quizá es que últimamente estoy comiendo un poquito de más, quizá ultraprocesado, patatas fritas, esas cosas. Eso sí es verdad. Bueno, de vez en cuando tampoco Podría, no, matan a no, pero nadie. sí, sí, sí. La teoría me la sé muy bien, la práctica, cuando tengo menos estrés y eso la suelo llevar bien, pero Ya. organizándome últimamente soy un poco caótico. Vale. ¿Y qué opinas de la osteopatía? Bueno, pues la osteopatía en España no está regulada, es decir, es un posgrado de fisioterapia. Eso es lo que opino. No opino que a nivel técnico aporte nada diferente a la terapia manual. Todo lo demás es una narrativa que se acompaña para
defender o confundir, mejor dicho, lo que es el posibilismo anatómico con la plausibilidad biológica. A partir de ahí ya surgen todos los malentendidos y todo lo que hemos hablado un poco antes de intereses personales y demás. Pero Ya. actualmente eso es lo que hay. O sea, que esté regulada en otro sitio no quiere decir que esto es lo de siempre. O sea, no de osteopatía, o sea, vamos a hablar de otra cosa. Que algo esté mal y lo haga mucha gente no lo convierte en mejor o en que esté bien. Es decir, que esto Claro. esté regulado en otro sitio no quiere Claro, decir que haya no que hace que de regularlo repente aquí claro, porque claro. está bien. Van a partir de la base. ¿Qué aporta verdaderamente al trato de la persona? Algo diferencial. ¿Qué es lo que aporta a la terapia manual en sí? Los datos nos Ujú. dicen que, o sea, que no hay diferencia. No Ya. aporta, no al razonamiento. O sea, que un buen razonamiento diagnóstico debería de incluir no el holismo que prostituido de vida de que todo está conectado con todo. Es que no todo importa igual. Ya, justo. Eso es o sea, no todo importa igual. Hay determinantes sociales, hay determinadas cosas, hay determinadas causas o patrones biomecánicos que importan y no importan. Y si vamos a conectar todo con esa confusión entre posibilismo anatómico con plausibilidad biológica, ya tenemos un gran problema. Entonces, mi opinión es esa, que no veo un valor diferencial que aporte algo a lo que es la propia terapia manual, como tal. Vale. Vale, pregunta de sí o no. ¿Crees que la fisioterapia online es 100% viable o que tiene Mm, limitaciones importantes? 200%. O De sea, acuerdo. ya actualmente, bueno, espérate, que sí, no, sí, es viable, ya está. Perfecto. Sí, hablan ahí un huevo. Imagina, no, no 200%. Sí, sí, viable, 100%. Venga. ¿Cuánto tiempo dedicas al móvil a diario? Este último mes, mm, menos, pero muchísimo, muchísimo menos de lo que suelo dedicar. O sea, ha habido veces de... mm, pero claro, está siendo sustituido por ordenador. Es que este es el problema, es que la pregunta no está bien formulada. ¿Cuánto tiempo paso delante de un dispositivo digital? Muchísimo más del que me Bueno, gustaría. No, ¿cuánto tiempo dedicas a las redes sociales? y mejor. A las redes sociales como tal, poco. O sea, 30 Vale. minutos, 45 minutos, suelo consumir poco. Ahora, al móvil, a leer, a investigar, Pero eso Vale, está bueno, bien. sí. Yo me muchísimo. refiero a lo típico que consideramos que a lo mejor puede ser un poco perder el tiempo. El uso del móvil, Mm. mis 30 minutitos, 40, mira, yo le tengo puesto que me lo rechace, o sea, que me lo corte en 15 minutos, me lo salto siempre una vez y cuando ya veo que ya voy a darle otra, como máximo yo me permito 2 más, pero ya más no, ya es como decir, tío, eres un putadito, ¿sabes? Ya. Bueno. Recomiéndanos algunos recursos para personas que quieran seguir aprendiendo este tema. Puede ser un podcast, un libro, un paper, lo que quieras. Tengo demasiados conflictos de intereses, como van a recomendarte otras cosas. A ver, podcast en fisioterapia, ahora hay bastante, ¿vale? Nosotros iniciamos en su día, mi cuñado y yo, que era, bueno, trabajante conmigo y eso, ahora ha abierto que ya aprovecho la promoción, ha abierto su clínica en Ronda, entonces ya pues lo abandonamos un poco. Pero tenemos pendiente volver. De hecho, antes de que termine el año volveremos. Nuestro podcast Pencas, y por así decirlo, era un formato totalmente distendido, donde habíamos un micro, no preparábamos prácticamente nada, y íbamos comentando un poco de qué habíamos visto en consulta. Pero sobre fisioterapia, bueno, mi compañero Sergio ha abierto un podcast que he escuchado algún episodio, está bastante bien, se llama Si la camilla hablase, creo recordar. Después también está Fisioposca, que también en su día uno fue referente Rubén. Y eso como podcast. Y después como libros, está pendiente de las redes sociales mañana. Solamente puedo decir eso. Bueno, que mañana será Bueno, el día 1, pero estás pendiente. Porque esto no se va a publicar mañana, ¿no? no, no. Así que vayan a tu Instagram, recuérdalo si quieres y ahí estará, Sí, ¿no? porque va a haber sorpresa.
Bueno. Y es que en español libros sobre dolor, mm, puedo recomendar que no o sea, más cosas a nivel social, que a mí me gustan muchísimo sobre dolor. Antropología del dolor de Le Breton. Me leí últimamente uno que me gustó mucho, que es Historia Cultural del Dolor de Javier Moscoso. Sociedad Paliativa, creo recordar que era de Byung-Chul Han. Es que yo no puedo nada, una recomendación solo, yo ya doy a que cada uno vea. Y a mí me gusta mucho después leer cosas que no tienen nada que ver directamente con el dolor, pero acaba sacando aprendizaje. Entonces, sobre novelas y cosas que queráis, tío, hay que leer a los clásicos, hay que leer a Dostoyevsky, sí que, o sea, si verdaderamente queréis entender, hay que leer a Dostoyevsky, o sea, es que ahí estoy cegadísimo. Pero yo creo que con eso podéis tirar para adelante. Muy bien. ¿Y a quién invitarías al podcast, ya para terminar? Sobre ejercicio, por ejemplo, y fisiología de ejercicio, Adrián Castillo, el de FISAC. Después, alto rendimiento, te diría Mario Redondo en salud, que sería cáncer. Mm, Además, a Adrián lo conocí en una formación que estuve dando hace unas cuantas semanas aquí en Sevilla y comí con él y me pareció un tío de putísima madre y demás. Y Mario lo conozco porque ha sido alumno mío y de hecho tengo ahora pendiente hacer su curso, que todavía no me cuadro. Y Mario es un tío que sabe muchísimo de fisiología, además. O sea que esos dos te recomendaría. Y después, en cuanto a fisioterapia de alto rendimiento, te recomendaría a Javi Guerra, que es compañero y muy amigo también mío, porque él fue fisioterapeuta de la ACB, estuvo tanto en el Gran Canaria como en el Unicaja y tiene un enfoque, aquí sesgo de confirmación, parece al mío, pero puede dar una perspectiva muy chula dentro del alto rendimiento, sobre, bueno, que no solamente todo es dolor, sino que también es, oye, el jugador es una máquina, o sea, la persona queda relegada a un segundo plano y aquí hablamos de tiempos de curación de lo antes posible, hay que saltarlo y correr yo. Entonces, esa gestión está muy chula porque, bueno, yo la he vivido poco, pero la he vivido durante temporadas en el máximo. Entonces, esas 3 recomendaciones son las que te doy. Genial, pues anotado, muchísimas gracias Álvaro. Para que podáis estar atentos a este nuevo libro, a esta nueva sorpresa que nos trae, recuérdanos tu cuenta de Instagram. Álvaro Pinteno. Súper. Pues Álvaro, muchísimas gracias, ha sido un placer, hemos aprendido un montón, ¿eh? A vosotros, soy un pesado, no me callo. Que va, no, Que no. va, ha sido genial. Muchas Muchas gracias. gracias. Venga, muchísimas Hasta gracias, Álvaro. luego. Chao. Pueden encontrarnos en Instagram en buenasmigas.podcast, RDL Nutrición y It's Planet Based. Guión de Mario Rey y Paula Marrero. Producción de Alejandro Granados. Nos vemos el próximo domingo.